Hola, estamos recién abriendo el acceso a todos quienes estaban en espera todavía de partir este webinar, este espacio que si bien, bueno, es un webinar, nosotros nos gustaría poder plantearlos como un espacio de conversación también, ¿cierto? Por un asunto de sistema y de facilitación de este sistema, vamos igual que otras veces a recibir preguntas a través de nuestro chat, pero la idea es que podamos hacerlo en forma más espontánea, ¿cierto? No necesariamente esperando al final. Me han visto probablemente, si han participado en otros webinars, en un rol más de moderadora, de entrevistadora también, ¿cierto? Cuando hay que hacer presentación de algún testimonio de alguna empresa, pero hoy día vengo a exponer básicamente respecto a este tema que ya se planteó en la invitación, que es la selección inclusiva y los ajustes razonables, ¿ya? La idea es que podamos hablar de eso, que muchas veces genera un poco de temor, un poco de incomodidad, ¿cierto? Eh, Esto que de alguna forma se plantea como un requisito para la empresa. Y la idea es también, obviamente, sacar un poco de esos mitos y de esa ansiedad que provoca muchas veces para la empresa y ver cómo de alguna forma logramos un funcionamiento más óptimo y más fácil, ¿cierto? Nos acompaña hoy día, bueno, yo nunca me presento, perdón, pero yo soy Evelyn Contreras, directora de vínculos de Avanza e Inclusión. He trabajado en Avanza e Inclusión en distintos roles. He trabajado en el equipo de inclusión laboral, en algún momento como preparadora, como coordinadora de inclusión laboral. Y el mismo trabajo en Avanza me llevó a trabajar más en contacto con las empresas, en la asesoría para el cumplimiento de la inclusión, de las metas de inclusión que cada uno se había autoimpuesto y obviamente después para las metas de inclusión impuestas por la ley 21.015. ¿Ya? Entonces mi experiencia tiene que ver con muchos años de trabajar en torno a la inclusión laboral, ya sea en un rol o en el otro, y también en servicios de asesoría, de capacitación. Sigo haciendo formación de profesionales que trabajan en inclusión laboral, ya no en pregrado, pero sí en términos de diplomados y otros que de alguna forma son cursos de especialización, ¿ya? Esa es un poco mi experiencia y ese es el por qué estoy hoy día en este rol. Nos acompaña como intérprete hoy día Viviana Azoka. Ustedes pueden encontrarla ahí dentro de las ventanas, ¿cierto? Y ahí siempre está la opción de poder fijar el video de Viviana para poder tener acceso a ella en forma constante, de modo que todo lo que yo les vaya presentando hoy día tenga esta traducción en forma simultánea. ¿Ya? Eso. Entonces, yo voy a estar atenta al chat y ustedes me van contando si tienen preguntas, si tienen dudas. La idea es que podamos hacer un poquito de barrido como más conceptual, ¿cierto? Y lo vayamos llevando eso hacia la práctica y hacia también la forma en la que nosotros trabajamos. Les cuento entonces que es importante partir desde la base de que nuestra creencia fundamental, y probablemente ustedes han visto en algún momento esta lámina, ¿cierto? Es que la discapacidad no debería ser un obstáculo para la participación, ¿ya? Entendemos que muchas veces lo es, lamentablemente. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen distintas barreras que sortear, no solamente en el ámbito laboral, ya pensemos en una vida completa, en la vida de una persona que quiere salir, que quiere participar de alguna actividad deportiva, que quiere educarse, que ha querido hacer una carrera profesional, por ejemplo, y no ha tenido la posibilidad de acceder a distintos puestos de trabajo que le generan una experiencia previa, ¿ya? Entonces, si bien creemos que no debe ser un obstáculo para la participación, entendemos que hoy día lo es, ¿ya? Y vamos a hablar mucho de cómo nosotros vemos la discapacidad para poder entender qué errores muchas veces se están cometiendo en estos procesos de reclutamiento y selección, entendiendo que desde ahí, lamentablemente, es que vamos a tener muchas limitaciones para cumplir las metas, ya sean autoimpuestas o impuestas en este caso por la ley, ¿ya? Como nosotros creemos que esa discapacidad no puede ser un obstáculo, nosotros entendemos, ¿cierto?, que somos todos distintos, que tenemos distintos intereses y necesidades, distintas metas también, y desde ahí lo único que podemos nosotros brindar
es la posibilidad de que el espacio sea equitativo, que sea un acceso igualitario, y por lo tanto lo que buscamos en esa participación activa y autónoma, ¿cierto?, es poder entregar apoyos de calidad para que las personas puedan acceder, después puedan mantenerse y ojalá se puedan promocionar dentro del ámbito laboral. Eso significa que necesitamos adaptarnos, ¿ya? Y en eso no estamos hablando solo de nosotros, no estamos hablando de la persona con discapacidad, estamos hablando también de la empresa, ¿ya? Que son de alguna forma los tres actores más relevantes en esto. Nosotros nos hemos convertido en un actor relevante principalmente porque venimos todos, no estamos hablando aquí ni de ustedes ni de nosotros, sino que todos nosotros somos parte de un mundo que no comprende tanto la discapacidad como fenómeno, como concepto, ¿cierto? Y hemos tenido probablemente la mirada más del pasado, ¿ya? Entonces, me interesa centrarme en esa mirada del pasado. Esta flecha como hacia la izquierda, para mí representa el hacia atrás. ¿Qué significa la discapacidad o cómo comprendemos la discapacidad hacia atrás? Eso es fundamental porque si bien es el pasado, es la historia o es la forma que nosotros tenemos de comprender la discapacidad. Pensemos que si aquí estamos hablando de gente que, no sé, dentro de las empresas tenemos 30, 40, 50, hasta 60 años dentro de este mundo, nosotros tenemos ya una concepción creada de lo que es la discapacidad. Tenemos recién 2 años con la ley de inclusión. Entonces tenemos que reaprender y para eso necesitamos desaprender lo que hemos aprendido para atrás, ¿ya? Esto puede ser un poco latero de escuchar, pero en el fondo la idea es que comprendamos que la mirada de la discapacidad del pasado es una mirada muy médica, ¿cierto? Hablamos de salud, hablamos de deficiencia, hablamos de que hay una persona que tiene un problema, ¿cierto? Nosotros decimos mucho eso. Nació un niñito y nació con problemas. Entonces, inmediatamente lo que nos queda en la mente es, pobrecito, no va a poder. Y sabemos que, lamentablemente, en este mundo todavía está difícil la participación, como yo les dije recién, en ambientes escolares, de juego, en ambientes laborales mucho todavía, ¿cierto? Sin embargo, la mirada debiera ir hacia otro espacio, pero seguimos quedándonos un poco aquí. Que se mejore la deficiencia, entonces al niño hay que full terapiarlo, ¿cierto? Que el niño se esfuerce más. Todavía hay colegios en los que si los papás no le contratan a un tutor, el colegio no acepta al niño con discapacidad, ¿cierto? Porque de alguna forma se entiende que el sistema no está hecho para él, ¿ya? No está adaptado. Y entonces, finalmente, si es que este niño, por ejemplo, su familia no pueden ponerle un tutor o no lo pueden acompañar al colegio, finalmente termina en un espacio de segregación donde hay un sistema paralelo, un sistema escolar especial, ¿cierto? Con otras reglas, con otro tipo de funcionamiento y también con otro tipo de certificación, que no conduce al sistema regular al que nosotros hemos podido acceder, no conduce a la educación superior, no conduce después a una carrera laboral y si bien se intenta, está muy alejada de la realidad del mundo laboral. ¿Ya? Eso como desde lo teórico. Ahora, me interesa graficarlo, porque cuando nosotros decimos que una persona tiene discapacidad, nosotros decimos, claro, aquí hay un problema, porque la persona, por ejemplo, en este caso, es más fácil siempre hablar de silla de rueda porque es más evidente, es más concreto, ¿ya? Tenemos una persona con una silla de ruedas, como aparece en la imagen, que se enfrenta a una escalera. Claramente la persona no puede pasar. Entonces, ¿cuál es el problema? La persona debería rehabilitarse, debería mejorar esa deficiencia, debería aprender a caminar. Y obviamente uno entiende que hay un periodo que es de rehabilitación, que se basa en eso, pero cuando la persona llega a un límite, la persona ya no le basta con aprender. Lo que tiene que aprender es aprender a usar su silla de ruedas, porque esa es la que le va a permitir participar y funcionar en forma eficiente. ¿Ya? Sin embargo, en el modelo médico nosotros nos quedamos en que la única solución que hay es que la persona, entre comillas, se mejore de esta deficiencia. ¿Ya? Pero no tenemos una respuesta a qué pasa cuando esa persona no se puede, vuelvo a hacer comillas porque no es eso el concepto real, pero ¿cierto? ¿Entienden ustedes que es la mirada que muchas veces le damos a este fenómeno?
no se va a mejorar porque la discapacidad es eso, es una persona que aprende a vivir, que tiene que aprender a vivir con una deficiencia, ¿ya? Entonces, desde ahí, la pregunta obvia es cómo vamos a lograrlo. ¿Cómo vamos a lograr la inclusión? En este caso es la inclusión laboral lo que nos convoca, pero la inclusión en general parte desde el mismo concepto, pero al revés, ¿cierto? El paradigma actual debiera ser la mirada del modelo más social. Entendemos que la discapacidad es un problema social, porque si bien la persona tiene un déficit, que eso no se puede negar, eso es algo real, es concreto, puede ser objetivable, medible incluso, esa persona se enfrenta a un entorno desafiante. Por lo tanto, es el entorno el que podría ser adaptado, ¿cierto? Y eso implica una responsabilidad social y colectiva, implica mucho cambio social, que no es rápido el cambio social, sabemos que el cambio social puede llevar muchos años, y desde ahí se puede hacer inclusión. Incluir implica justamente eso, implica que la persona sea parte de este mundo así como la persona es. Eso es la inclusión. No tiene que cambiar, no tiene que bueno, y en nuestro mundo también va hacia allá, ¿no? Antes todos teníamos la idea de que para entrar a trabajar teníamos que estar con el pelo muy corto, el pelo muy tomado, no sé, como una posición muy formal, y hoy día sabemos que no es lo relevante, que si bien hay compañías que probablemente han decidido mantener algunas líneas de visuales o de, a lo mejor que tienen relación con la atención al cliente, no es eso lo relevante a la hora de trabajar, no es el cómo yo me veo. Por lo tanto, tampoco debiera ser el si yo tengo o no discapacidad, ni el cómo yo funciono, ni cuál es mi origen, ni color de piel, mucho menos, ¿cierto? Esa es la verdadera inclusión, es el entender la diversidad, la variedad de personas en el mundo y poder entender también cuál es el aporte de cada uno dentro de la compañía. A eso se le suma también un enfoque de derechos, entender que todos somos personas antes que cualquier otra cosa, antes que una nacionalidad, antes que una discapacidad, antes que un pueblo originario, ¿cierto? Somos personas y como tales tenemos derecho a acceder, a participar, ¿ya? Que son elementos que yo por lo menos uso mucho conceptualmente porque entendemos que ese acceso es inclusión, el poder ser parte, ¿ya? El poder estar participando activamente. Entonces, enfrentándonos al mismo problema, decimos esta vez, bueno, esa persona sí tiene un déficit, no puede caminar. La silla de ruedas es una herramienta importante para su desempeño cotidiano, entonces no se la puedo quitar, no puedo pretender que vuelva a caminar o si no, no pasa nada. Tengo que ser capaz de mirar afuera. ¿Qué hay afuera para que la persona pueda ser parte? Para que pueda llegar hasta donde quiere llegar, sea colegio, universidad, supermercado, trabajo, ¿ya? Y desde ahí, entonces, este concepto, que en el fondo aquí graficamos con una rampa, una pendiente, podemos nosotros extrapolarlo a muchos otros elementos, ¿cierto? Y vamos a tener personas que no ven y que pueden acceder a través del lector de pantallas con un computador. Tenemos personas que no escuchan y van a acceder a través de texto, van a acceder a través de lengua de señas, que es su lengua materna y que de alguna forma va a facilitar la comprensión de conceptos más complejos. Y entonces vamos a tener que ir buscando la forma de adaptar. Entonces, ¿por qué llego hasta aquí? Porque yo creo que hasta ahora todos entendemos muy claramente cómo existe una responsabilidad hoy día en las compañías de entender cómo nos adaptamos y cómo hacemos que los procesos de reclutamiento, de selección, incluso los procesos de comunicación interna, ¿cierto?, sean adaptados y sean accesibles para todas las personas. Hablamos mucho de la accesibilidad universal también. Desde ahí es importante entonces entender que en este paradigma social, en este modelo, empezamos nosotros a trabajar cuando dijimos, ya, ¿qué hacemos con las personas y cómo funcionamos de puente entre las personas y las empresas? Y podemos, desde aquí, ¿cierto?, trabajar nosotros con el modelo de empleo con apoyo, que probablemente han escuchado mucho, del cual nosotros hablamos mucho, porque señala los elementos más importantes que hoy día se entienden desde los procesos de incluir laboralmente, ¿ya?
también es extrapolable a otros ámbitos de la vida, pero en el ámbito laboral tiene mucha fuerza porque justamente tiene esta mirada. La persona adulta tiene algunas limitaciones, esas limitaciones son las que son, y tienen mucho que ver también con las posibilidades que ha tenido de participar previamente, ¿ya? Hoy día nos encontramos con una realidad bien compleja y que se ha repetido muchas veces en distintos espacios de conversación respecto del tema de la inclusión. Y es qué pasa cuando los candidatos con los que nosotros nos encontramos tienen poca formación, ¿cierto? Muchas veces las empresas tienen algún cargo para el que requieren formación bien específica y esa formación bien específica no la encuentran o bien la encuentran en un candidato como mucho y les gustaría hacer un proceso de selección más complejo en el que pudieran entrevistar a varias personas y lamentablemente en nuestra experiencia lo que ocurre ahí es que las personas con discapacidad, si los meto todos en un mismo saco, ¿cierto? Un mismo proceso de reclutamiento y selección, quedan fuera las personas con discapacidad porque o tienen menos formación o tienen menos años de experiencia o han tenido más limitaciones, ¿cierto? En general, por lo que yo les dije antes, pues, no han podido acceder a los estudios, no han podido acceder a otros puestos de trabajo. Hay muchas personas con discapacidad que teniendo un título profesional han tenido que trabajar en espacios no calificados o cero relacionados con su formación original porque no han tenido una oportunidad para desempeñarse en la carrera que fueron formados, ¿ya? Desde ahí, para nosotros es fundamental el poder señalar esto porque muchas veces está como mal aterrizada, creo, a la realidad actual, las posibilidades que tienen las compañías de encontrar candidatos. Entonces, nosotros normalmente tenemos este discurso como decir, podemos encontrar, nosotros trabajamos con muchas personas con calificación técnica, tenemos una base de datos bastante nutrida, pero la verdad es que no vamos a encontrar 3 o 4 ingenieros agrónomos con especialización de 5 años en, no sé en qué en verdad, pero eso es muy difícil. Podemos encontrar uno, podemos encontrar dos, pero y eso es mucha suerte. Normalmente no encontramos muchos candidatos con discapacidad, además, para las empresas. Nosotros entendemos también, obviamente, que las empresas hoy día tienen una obligación y eso genera cierta ansiedad, pero hay que ir revisando un poco la posibilidad y vuelvo a este espacio también. Entiendo que hay algunos aspectos que se pueden adaptar, ¿ya? No siempre es la formación, quizá puede ser en algunos aspectos la experiencia o podría adaptarse a algunos otros expectativas que se tengan respecto del candidato, pero nuestro trabajo particularmente es poder identificar qué elementos concretos, ¿cierto?, de la compañía se pueden adaptar, entendiendo que hay barreras que las personas, con las que las personas se van a encontrar y que, por supuesto, estas barreras no debieran influir en el desempeño de la persona en forma posterior, ¿ya? Desde ese punto de vista, cuando nosotros planteamos la necesidad de flanquear algún tipo de brecha que exista entre el candidato y el puesto de trabajo, nosotros nos ponemos a conversar respecto de los ajustes razonables, ¿ya? Los ajustes razonables muchas veces, como yo les decía, generan ansiedad, se pueden malentender. La ley 21.015 habla de los ajustes razonables y entiende de alguna forma que es una responsabilidad de la empresa el poder prestar ajustes que sean razonables, ¿cierto?, para el mejor funcionamiento del trabajador que tiene discapacidad y que está siendo incluido. Es importante entender entonces que por ajustes razonables vamos a hablar de las modificaciones y adaptaciones que son necesarias para el funcionamiento de la persona, pero que a la vez no impongan una carga desproporcionada o indebida, tanto en la persona como en su equipo de trabajo y su empresa, ¿ya? Muchas veces nos ha aparecido en, en estos espacios de conversación, de webinar, de entrevistas, muchas veces en los que yo he estado como mediando, nos ha aparecido la pregunta de qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un edificio corporativo y funcionamos en el tercer piso y no tenemos ascensor
todo el tiempo y entonces no podemos contratar a nadie con una silla de ruedas. La verdad es que es una de las conclusiones que nosotros también tendríamos, porque la brecha es muy grande y nosotros no podemos imponerle a la empresa que, primero, dentro del periodo de un reclutamiento y selección, ¿cierto?, tengamos un ascensor, porque sabemos que un ascensor se demora muchos meses en estar construido. Y por otra parte, que tiene un presupuesto muy importante, por lo tanto requiere de planificación. ¿Ya? Eso, por ejemplo, sale de la lógica de un ajuste razonable. Y si bien el concepto de ajuste razonable es un poco ambiguo, es importante entender para ustedes como empresa, ¿cierto?, el hecho de que tengamos una mirada de cuáles son nuestros límites para poder hacer adaptaciones hoy. Podríamos sí decir que una persona puede, como un ajuste razonable, trabajar virtualmente. Eso a mí me parece un ajuste más que razonable, ¿cierto? Entendiendo que debiera ser parte del funcionamiento, o sea, podría la persona desempeñarse en forma eficiente y sin generar una alteración muy compleja en el funcionamiento. ¿Sí? Hasta ahí está todo como súper claro y es importante que podamos buscar alternativas. El buscar apoyos muchas veces implica que seamos muy creativos en esto, ¿ya? La verdad es que muchas veces los apoyos son mucho más sencillos de lo que puede incluso la empresa imaginarse, y entendemos nosotros también que cuando hablamos de apoyos suena como la palabra clave secreta de la cual no se sabe mucho. Entonces, la idea también es poder a lo mejor dar algunos ejemplos concretos, entendiendo que tenemos que ir avanzando, ¿cierto?, hacia tener un espacio que, si bien potencie el desempeño de la persona, no merme en ningún sentido el funcionamiento de la organización, ¿cierto?, y que no comprometa a la organización a elementos que claramente no puede comprometerse, ¿ya? Es un aspecto también de responsabilidad y de coherencia entre la persona y la organización. Es importante recordar igual ahora que todos tienen a ustedes la posibilidad de hacer las preguntas que quieran hacer dentro de este espacio y que podamos irnos acercando, ¿cierto?, a conversar respecto de los procesos de reclutamiento como más en cercanía, ¿ya? Así que yo quedo atenta porque en el chat me van a mandar las preguntas que ustedes hagan y vamos a ir, la idea, aclarando también algunas dudas que puedan surgir. Entonces, cuando nosotros hablamos de empleo con apoyo, perdón, me corrí, cuando hablamos de empleo con apoyo, el empleo con apoyo surge hace ya muchos años, en verdad estamos hablando de 30 años más o menos, entre Europa, Estados Unidos, y viene muy desde la mano de la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Partió siendo una estrategia muy utilizada para ese colectivo en particular, que quedaba muy fuera del ámbito laboral, en Europa, en Estados Unidos. La verdad es que en Chile, si bien hay una correlación entre el nivel de discapacidad, si es una discapacidad leve, moderada o profunda, y su nivel de participación en el ámbito laboral, que podrían ustedes adivinar, ¿cierto?, que es mucho menor en la medida en que la discapacidad es más fuerte o más intensa. De todas formas, las personas con discapacidad de cualquier tipo siempre tienen muchas más dificultades de participar en el ámbito laboral. Y eso significa que, de alguna forma, el empleo con apoyo como estrategia se propone que la participación en el mercado laboral abierto, como participamos todos, ¿cierto?, gozando de un empleo remunerado, se logre a través de el poder recibir apoyo continuado, ¿ya? Y en esos apoyos continuados están lo que yo les decía antes, que son múltiples estrategias que van a ser muy diversas dependiendo de el tipo de discapacidad y el tipo de necesidades que tengan las personas, ¿ya? Para aprovechar antes de seguir avanzando, nos llegó una pregunta de Camila que dice que
en el proceso de empleo con apoyo se acompaña a la persona con discapacidad. Por ejemplo, un acompañante terapéutico se hace algún tipo de seguimiento. La verdad es que como el apoyo, la idea es que sea continuado, se da en distintos espacios y en distintos ámbitos y puede llegar a necesitar la persona un acompañamiento presencial, ¿cierto? Nuestros preparadores laborales que participan en el equipo, normalmente sin pandemia, digamos, están trabajando presencialmente junto a los trabajadores que hemos apoyado para el proceso de inclusión, pero el apoyo no solamente implica acompañarlos, por ejemplo, para que aprendan a trabajar, hay muchos trabajadores que no requieren ese acompañamiento, y desde ahí es que hablamos de que este modelo es muy flexible. Pero la idea es que, si es que se requiere, obviamente se pueda entregar ese acompañamiento más directo. Muchas veces el acompañamiento o el apoyo tiene que ver con identificar primero las necesidades de la empresa, identificar las necesidades del trabajador para potenciar su desempeño y poder ir entregando algunos ajustes, ¿cierto? Diseñar apoyos para que se potencie el desempeño de esta persona y de alguna forma se asegure que va a ser un aporte concreto hacia la organización, ¿ya? Entonces, nuestra forma de operar en el fondo, como yo les decía, entrega servicios individualizados que permiten a una persona acceder, mantenerse y promocionarse en el mercado regular en igualdad de condiciones. Tenemos que entender que una persona con discapacidad, después de todo lo que conversamos antes, no está en igualdad de condiciones, porque el mundo no es accesible completamente, porque solemos pensar todos nosotros, y es algo que digo en todos nosotros porque también a mí me pasa, ¿cierto? Que obvio que todos van a entender cuando yo hago una presentación, un gráfico, y muchas veces, por ejemplo, uno no explica lo que dice la lámina, o no explica el gráfico, que la flecha sube o no sé qué, pensando en que obvio que todos ven la presentación que estoy mostrando, ¿ya? Tendemos a olvidar que las personas con discapacidad pueden ser parte de esta conversación. Entonces, la idea es poder estar observando en qué momento se requieren apoyos y cuáles son los apoyos que le vamos a dar. Ahora, para eso, lo que hacemos normalmente es hacer un proceso que implica, los primeros apoyos son analizar el puesto de trabajo y en el proceso de reclutamiento y selección evaluar las capacidades o las habilidades que tiene la persona, pero más que como lo haría cualquier equipo de reclutamiento y selección, lo haríamos desde su funcionamiento, desde el desempeño que la persona tiene y qué es lo que la discapacidad de alguna forma le permite hacer y qué limitaciones también le presenta esta discapacidad. Porque tenemos que hacer conversar el puesto de trabajo con las capacidades que la persona tiene. Normalmente en rehabilitación se habla de las capacidades remanentes, ¿cierto? Las capacidades con las que la persona se queda después del proceso de rehabilitación, entendiendo que ya intentó volver a caminar o ya aprendió a funcionar siendo ciego, ya aprendió, por ejemplo, lengua de señas si es que no escucha. Entonces, con esas otras herramientas, tiene que funcionar en el mundo. ¿Ya? Después de esto, que nosotros aquí les estoy mostrando en esta flecha como el proceso entero un poco, está la concientización al equipo directo. Entendemos que la educación es un apoyo muy importante, porque como les dije antes, todos nosotros, y por supuesto los equipos de trabajo también, las jefaturas directas, van a tener algunas limitaciones que principalmente tienen que ver con el conocimiento. Hoy día leí algo que me pareció muy adecuado mencionar acá, que es el hecho de que cuando uno ignora algo, simplemente no sabe que existe. No existe. O sea, para mí no existe lo que yo ignoro. Y eso le pasa a muchas personas, ¿cierto? Que tienen mucha ansiedad antes de trabajar con una persona con discapacidad, porque no saben cómo es y no saben cómo podría llegar a funcionar. Por lo tanto, hay muchas aprensiones ahí. ¿Ya? A propósito de la pregunta de Camila, que preguntaba, ¿cierto?, por un acompañamiento, es importante señalar que nosotros instalamos o de alguna forma les asignamos este proceso a cada preparador laboral de nuestro equipo, ¿ya? Entonces hay análisis de puesto de trabajo, hay reclutamiento por la misma persona y se va haciendo un seguimiento
del proceso un diseño y provisión de apoyos que se le entregan al trabajador, que se le entregan también al equipo directo, y se van haciendo luego evaluaciones de desempeño y un seguimiento un poco más a largo plazo, entendiendo que podrían haber necesidad de ajustes. Ahora, ligado a eso, Mariela Neira nos pregunta si este acompañamiento lo financia la política pública o lo debe hacer la organización. En nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue postular, a propósito de la ley 21.015 también, un proyecto en el que nos comprometemos a todas estas etapas. Por lo tanto, en nuestro caso, eso está financiado a través de donaciones. Y esa es la forma en la que vamos a seguir financiándolo a largo plazo. Por lo tanto, tanto las donaciones que se hacen por la ley 21.015 como cumplimiento alternativo, o las donaciones que se pudieran hacer por la ley 19.885, que es la ley de donaciones sociales, con fines sociales, es que esos procesos están financiados y por lo tanto no tienen un costo extra para la organización. No se venden como un servicio, en nuestro caso por lo menos. ¿Se entiende? Ahora, todas estas etapas son apoyos fundamentales y de alguna forma son como los apoyos estandarizados que se van a entregar, ¿ya? Particularmente en la etapa de reclutamiento y selección, cuando nosotros decimos a la empresa, este es el candidato elegido, nos tomamos de una serie de evaluaciones, ¿cierto?, para poder señalar, por una parte, qué es lo que necesita la empresa y por otra parte, qué es lo que tiene el trabajador para entregar. Esos dos elementos son fundamentales porque, como yo les decía antes, si no conversan, si no hay un espacio en el que haya coincidencia entre lo que la empresa me está pidiendo y lo que el trabajador puede entregar, claramente lo que vamos a hacer, vamos a provocar probablemente un accidente, ¿cierto? Podemos provocar un daño a la persona, podemos provocar también que esa persona no rinda como el jefe quiere o como el resto del equipo pretende que se haga, y entonces va a afectar la cadena de producción. Ahora, entendemos que dentro de las empresas el recurso humano es un recurso valioso, entendemos que cada persona, ¿cierto?, es un eslabón muy importante de esa cadena de producción y por lo tanto es importante que sea cuidada, pero también que se comprometa con lo que la empresa les está pidiendo, ¿ya? Y en ese sentido es este trabajo de mediación. Ahora están llegando muchas preguntas, entonces estoy teniendo que mezclar un poco lo que yo les estoy diciendo con el leer preguntas. Espérenme un segundo. Marcela Rojas me pregunta por los grados de discapacidad, los que yo mencioné recién. La verdad es que hay distintas como nomenclaturas dependiendo de los distintos autores. Lo que más se ocupa es leve, moderado y severa, que fue los tres como niveles que yo dije. Pero más importante que eso, creo que es, de todas formas, lo que yo dije recién estaba en la ENDISC, en la Encuesta Nacional de Discapacidad. La última ENDISC que se hizo fue el año 2015, ¿ya? Ahí podrías encontrarlo, Marcela, si te interesa ahondar un poco más en esta relación que yo decía del grado de discapacidad y participación en el mundo laboral. Pero depende de dónde busques, qué nomenclatura se le va a dar a estos grados de discapacidad, ¿ya? Eso. Nosotros les contaba un poco del reclutamiento inclusivo, que me está preguntando también Jonathan Nilsson. La verdad es que nuestro reclutamiento está muy centrado, como yo les decía, en el funcionamiento que una persona puede tener, ¿ya? Desde ahí, si bien hacemos un análisis del puesto de trabajo desde la estructura organizacional, cuáles son las variables ambientales y alguna identificación de apoyos naturales, la idea, como yo les decía, es poder entender qué es lo que la empresa está buscando, ¿ya? Cuáles son las condiciones en las que va a tener que trabajar la persona y cuáles son, en el fondo, características de la organización que le van a hacer, por ejemplo, más inclusiva. Cuando nosotros hablamos de los apoyos naturales, hablamos de elementos que están naturalmente dentro de la organización y que facilitan el desempeño para todos, ¿ya? Pensaba, por ejemplo, hace poco en el ejemplo clásico de la persona que tiene que reponer en el supermercado y pesar las frutas, ¿cierto? Que antes la única como alternativa era ingresar un código y normalmente el trabajador estrella es el que se sabía todos los códigos. Pero también existe un apoyo súper
normal y que existe en muchos lugares, ustedes como clientes alguna vez han visto que la persona saca como una tablita donde están todos los productos con los códigos al lado, ¿cierto? Eso que puede parecer una ayuda a memoria básico, es un apoyo que le va a servir a cualquier trabajador, por supuesto que también al trabajador que se viene incluyendo, ¿ya? Y al analizar el puesto de trabajo yo voy identificando estos elementos que van a facilitar o van a potenciar el desempeño del trabajador incluido. También tenemos las máquinas más modernas que solamente tienen imágenes. Imagen de la fruta, entonces ni siquiera hay que pensar en un código ni transcribirlo, solamente yo miro la fruta, toco el botón que tiene la imagen igual y sale el vale donde se marca, ¿cierto?, el precio del producto. Entonces, esos elementos son considerados apoyos naturales porque están a disposición de todos, no necesariamente de la persona con discapacidad, ¿ya? Yo obviamente, como organización intermediaria, como preparador laboral, voy a buscar qué otros apoyos se pueden implementar para la persona con discapacidad. Pero los apoyos naturales son centrales porque muchas veces no nos damos cuenta y están ahí, ¿ya? Entonces, eso por una parte, mirando la organización. Por otra parte, nosotros vamos a tener que, entonces, esta organización, hacerla coincidir, ¿cierto?, con características de un trabajador. Yo pongo estos ejemplos, también depende mucho de la nomenclatura que ustedes quieran usar y depende un poco de la bibliografía, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la rehabilitación y el funcionamiento, se habla de las demandas del ambiente. Hay demandas cognitivas, demandas emocionales, sociales, sensoriales y motoras. Si volvemos al espacio del supermercado, a mí me gustan los ejemplos del supermercado porque todos conocemos el supermercado como clientes, no necesariamente, bueno, yo lo conozco harto también desde el punto de vista de la inclusión laboral, pero no es necesario trabajar en un supermercado para saber cómo funciona. Por eso pongo ese ejemplo. El mismo reponedor tiene una carga importante desde el punto de vista físico, ¿cierto? Tiene que cargar cajas, ya sea en un carro, empujar ese carro, abrir las cajas, sacar los productos, poner en la góndola. Entonces, hay harto movimiento asociado, harto desplazamiento asociado y muchas veces desplazamiento con carga, ya sea con la caja al hombro o con un carro de arrastre, que son hartos kilos de todas formas. Entonces, las demandas motoras son muy importantes. Las demandas sociales probablemente no son tantos, porque tenemos un cargo, ¿cierto?, en el que no está la necesidad de atender a público. Sin embargo, muchas veces está la pregunta del cliente, ¿cierto? Empezamos a hacer este análisis y lo que hacemos posteriormente es contrastarlo con las características de un candidato, con cuáles son las habilidades que el candidato tiene. ¿Ya? Para graficarlo, yo les puse aquí encima un círculo parecido, pero con algunas habilidades que están corridas, ¿ya? Tenemos aquí habilidades sociales que calzan, habilidades emocionales y motoras que calzan a la perfección. Sin embargo, hay algunas habilidades cognitivas, ¿cierto?, en que la persona podría estar por debajo de lo que la empresa le pide, y algunas habilidades sensoriales que también están por debajo. Podemos buscar ayudas técnicas, podemos buscar adaptaciones, y cuando nosotros hacemos un análisis de compatibilidad, nosotros le entregamos a la empresa un análisis de cuál es la demanda, cuál es la habilidad que tiene el candidato que nosotros le estamos presentando, ¿cierto? Y también le vamos a presentar algunas formas de adaptación, algunas estrategias para facilitar ese desempeño, ¿ya? Que aquí los grafiqué con esas flechas amarillas. No buscamos que el candidato mejore sus habilidades cognitivas. Buscamos que con las habilidades cognitivas que el candidato tiene, sea capaz de desempeñar la función que la empresa requiere de él. ¿Sí? Ahora, entendemos perfectamente que cuando hablamos de reclutamiento y selección, muchas veces las empresas tienen sus propios procesos, ¿cierto? Tienen sus propias formas de entrevista y claramente ahí es importante entender algunas adaptaciones respecto a cuáles son las necesidades de las distintas personas. Existen normalmente descritas, nosotros tenemos un documento muy interesante que le podemos hacer llegar a los correos, que es respecto a las características particulares que tienen los distintos grupos de discapacidad, si uno quiere un poco entenderlos como colectivos, ¿cierto? Pero es fundamental también entender que las personas con discapacidad no son todas iguales,
Y además, si las agrupamos por tipo de discapacidad, tampoco funcionan todas las personas sordas igual, por ejemplo, o todas las personas ciegas igual. Entonces, en el documento que les vamos a hacer llegar, existe la posibilidad, ¿cierto?, de que ustedes tomen algunos tips, por ejemplo, para una entrevista de trabajo de una persona sorda, que claramente podemos tener claridad de que para entrevistar a una persona sorda tengo que tener un intérprete al lado mío, pero voy a tener algunas personas a las que definitivamente una entrevista de trabajo va a estar más allá de las habilidades que tiene. Y solamente le voy a inducir al error. Y no me va a gustar la entrevista. A mí como seleccionador no me va a gustar la entrevista, ya sea porque no tiene buenas habilidades emocionales, porque no tiene buenas habilidades sociales. Incluso puede ser una persona que tenga pocas habilidades motrices y tenga dificultades, ¿cierto?, para expresar con su boca, con su lengua, que se requiere una habilidad de coordinación importante. Hay personas que solo por motricidad no pueden hacerlo. Entonces, los espacios, insisto, que son formalmente utilizados para seleccionar, normalmente no son los mejores, normalmente no son los mejores y no nos van a llevar a tomar buenas decisiones, porque en el fondo no son espacios en los que nosotros podamos ser objetivos. ¿Se entiende eso? Entonces es fundamental que las decisiones se tomen en una mirada del funcionamiento, ¿ya? Ahora, claramente entendemos que las empresas van a querer muchas veces conocer a los candidatos previamente, pero implica de una mirada más conjunta y de una relación un poco más compleja, que solamente entrevistar a una persona o solamente hacer exámenes de evaluación estandarizados, ¿ya? Constanza habla, por ejemplo, de la postulación de auxiliares, en el caso de postulantes con discapacidad intelectual que no logre participar en la entrevista estructurada, cuestionarios que ya están definidos. ¿En qué momento y cómo se ajusta el proceso de selección? Yo ahí, directamente, Constanza, lo que te diría es que efectivamente no tiene ni un sentido que se haga ese proceso de evaluación estructurada y cuestionarios definidos, porque efectivamente, como tú misma señalas al final de la pregunta, es injusto. Me ha tocado algunas veces acompañar procesos de personas con discapacidad intelectual en estos procesos de reclutamiento masivo que se hacen, ¿cierto? Cuando todos tienen que mirar, por ejemplo, una proyección y hay, no sé, imágenes y llenan en un papelito y tienen que entender la instrucción. Una persona sorda no va a escuchar y a entender la instrucción rápidamente. Una persona ciega no va a poder ver las imágenes. Una persona con discapacidad intelectual probablemente no comprenda la instrucción a la primera o no pueda escribir tan rápidamente lo que está procesando en su cerebro. Entonces, igual vamos a tener ahí muchas personas discriminadas dentro de un mismo proceso. Todos los procesos que son estandarizados no son inclusivos, porque están pensados en el estándar. Y el estándar, lamentablemente, lo hemos aprendido sin discapacidad, ¿ya? Podríamos hacer adaptaciones de esos procesos, pero la verdad es que eso tiene que ver más con los especialistas de recursos humanos para enfocar una reforma de los procesos de reclutamiento y selección. Que además, por la historia que hemos mirado para atrás, nos vamos a encontrar con candidatos que vienen con una muy larga historia de desigualdad de condiciones. Entonces, lo más probable es que de todas formas sea injusto, ¿ya? Yo espero, de verdad que espero, que en los próximos 3 o 4 años los procesos sociales, ¿cierto?, permitan que las personas con discapacidad participen de todos los espacios, participen de más espacios por lo menos, y que entonces esta brecha grande que hay de participación social se vaya borrando. Pero por lo pronto lo que existe es pocas posibilidades de alguna forma de hacer procesos estandarizados y a la vez inclusivos, ¿ya? Lo mismo pregunta Constanza también, ¿cómo se ajustan las competencias psicolaborales, ya que están predefinidas en un manual de competencias? ¿Cómo se pueden investigar? La verdad es que ahí se podría hacer un trabajo conjunto probablemente con el equipo que hace este reclutamiento, porque, como yo les contaba, nosotros hacemos mucha conexión con organizaciones
de y para personas con discapacidad, ya sea de participación social, ¿cierto? De educación, organizaciones que se han formado para apoyar distintos ámbitos de las personas con discapacidad, organizaciones deportivas incluso, y por otra parte, con muchas organizaciones que son de carácter educativo, ¿cierto? De educación superior principalmente, y que no tienen particularmente la mirada puesta en las personas con discapacidad, pero sí se han ido abriendo su participación y han ido mejorando sus procesos para que las personas sean capaces de estar dentro, participar abiertamente, ¿ya? Sin embargo, como yo les decía, esta brecha es históricamente muy grande y la participación sigue siendo hoy día muy compleja para las personas, entonces no está resultando este espacio en el que un proceso de reclutamiento estándar le va a servir a la persona con discapacidad. Es como evidente que va a quedar fuera. Entonces, si por una parte está la motivación de incluir, de ser una organización más inclusiva, o si bien solamente hoy día estamos enfocados en el cumplimiento de la meta, que es súper válido porque entendemos que hay una obligación legal, no se va a lograr ni uno de esos dos objetivos a través de procesos de reclutamiento y selección genéricos, ¿ya? Desde ahí es que nuestra propuesta en general a las compañías ha sido que podamos nosotros presentarle al candidato y que desde nuestro informe de compatibilidad puedan entonces ellos entender cuáles son las necesidades de ese candidato, qué aspectos efectivamente pueden aportar a la compañía, qué elementos vamos a necesitar adaptar y desde ahí que busquemos una solución conjunta. Volvemos a hablar de estos tres actores, ¿ya? Lo más probable es que en ese informe de reclutamiento y selección aparezca un candidato. Si los procesos tienen poca calificación técnica, de repente aparecen muchos más porque entendemos que son perfiles un poquito más flexibles, ¿cierto? Porque tenemos muchos trabajadores, muchos candidatos, perdón, en la base de datos que no tienen calificación técnica y que en verdad no les cambia mucho la vida, por ejemplo, si hacen aseo y son auxiliares, como decía Constanza, o si van a ser reponedores, o si van a trabajar, no sé, como estafeta. Esos cargos en general son cargos más o menos flexibles porque los candidatos pueden postular a varios cargos. Pero cuando hablamos de calificación técnica más elevada, de experiencia, las posibilidades se reducen bastante, las opciones son más limitadas, por supuesto, y se debe a esto que yo les venía contando antes, ¿cierto? Que es la brecha más histórica. Sebastián Torres nos pregunta, hay cargos que exigen cierto nivel de habilidad intelectual y de habilidades sensoriales, ya sea por la función de realizar o por el riesgo que implica la actividad, incluso las funciones de auxiliar. La verdad es que sí, y por eso es que nosotros ahí vamos analizando un poco las características bien puntuales de la empresa. Hay espacios donde el estafeta puede hacer trabajo súper rutinario, pero hay otros espacios donde el estafeta es una persona de mucha confianza, donde, por ejemplo, tiene que tomar decisiones, tiene que llevar documentos importantes al banco, si es que lo llegan a saltar, por ejemplo, tiene que saber cómo actuar, tiene que saber qué procesos de seguridad activar. Entonces, por eso que este proceso que yo les estoy mostrando ahora es un proceso que se hace compañía a compañía. Puedo yo de antemano, claro, señalar como ejemplo estafeta, como ejemplo auxiliar, sin embargo no es un proceso, no es un proceso estandarizable, para nada. Ahora, lo que señalaba Constanza, perdón, antes, respecto del proceso de postulación de auxiliares, es probable que sí hayan auxiliares. Yo he conocido gente que podría ser cognitivamente muy hábil a la hora de funcionar, como yo les decía, como estafeta que hace todos los trabajos de documentación, ¿cierto? Bancarios, podría activar un protocolo de seguridad en caso de que lo asaltaran, por ejemplo, que era el ejemplo que yo les ponía antes, pero que no leen y no escriben y no van a salir airosos de un proceso de selección estandarizado. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos perdemos habilidades y nos perdemos talentos por los procesos de reclutamiento que son estandarizados. Yo les podría decir que sí, abiertamente por las personas que he conocido trabajando y apoyando en el proceso de inclusión, ¿cierto? Entonces, en general, la mirada
es desafiante, claramente. Lo que se nos plantea como tarea no es sencillo, y me gustaría a mí poder tener como una solución. Usen el test tanto para evaluar a la gente y todo va a funcionar bien, sería maravilloso, ¿cierto? Pero lo que nosotros hemos encontrado como solución hasta ahora tiene que ver con el evaluar las características y las habilidades. Obviamente hay cargos que tienen habilidades intelectuales específicas, conocimientos técnicos particulares, ¿cierto? Donde la gente tiene que tomar decisiones en función de su ojo clínico, en el fondo de su mirada técnica, pero no puede, y ahí no podemos hacer muchas adaptaciones. El filtro ahí está puesto en la capacitación que la persona tuvo que tomar previamente, porque tuvo que acceder a ese espacio de capacitación, tuvo que sortear todas las etapas de evaluación, probablemente es cierto, hasta alcanzar una titulación. Entonces ahí hay un filtro que es evidente, que la persona, cierto, se formó y tiene las competencias para desempeñarse cognitivamente en esa toma de decisiones. Pero la verdad es que los procesos muchas veces dejan fuera gente que podría perfectamente desempeñarse. ¿Ya? Eso. Entonces, como yo les decía antes, por una parte está esta mirada, me voy a correr para acá, esta mirada que, perdón, está puesta en mirar, lo hice pésimo, está puesta en mirar el puesto de trabajo, mirar la empresa. Eso implica, por una parte, está el análisis de estructura organizacional, muchas veces el rubro tiene una característica, la empresa se ha esforzado, por ejemplo, en que toda su gente ya entienda más de diversidad, de inclusión, que tenga menos barreras actitudinales hacia la inclusión, ¿cierto? Vamos a tener variables ambientales, por ejemplo, la carga de peso, vamos a tener calor, frío, vamos a tener mucho ruido, poco ruido, y eso va a afectar de alguna u otra medida a algunas personas. Por eso nosotros hacemos un registro previo, para saber cómo son las condiciones de la empresa e identificar los apoyos razonables. ¿Se acuerdan que eso ya habíamos dicho? Perdón, los apoyos naturales que están dentro de la empresa. Y por otra parte, entonces, vamos a mirar quién es este trabajador, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? Vamos a contrastar las demandas y las habilidades que son relacionadas con el puesto de trabajo y con el trabajador, y vamos a identificar también cuál es la posibilidad que tiene la empresa de dar apoyos y la posibilidad que tiene incluso la persona de recibir apoyos, ya sea de su núcleo directo o que nosotros le podamos entregar. Hay personas que tienen muy altas habilidades para identificar sus necesidades de apoyo y para buscar apoyos dentro de los equipos de trabajo, ¿ya? Entonces, hay personas a las que se les va a hacer mucho más fácil el proceso de inclusión. Y eso muchas veces tiene que ver con la experiencia previa que han tenido, de participar en distintos espacios, ¿cierto? De moverse por la ciudad y de tener que enfrentarse solos y con la misma necesidad de apoyos a distintos desafíos, ¿ya? Esto es, de alguna forma, la pega más importante de la primera etapa. Teniendo el candidato, ¿cierto? Viene el equipo a decirles a ustedes como empresa, oye, este es el candidato seleccionado, estas son las características que tiene, a propósito de este informe que yo les decía que es de compatibilidad, y en ese mismo informe aparecen algunas opciones o algunas necesidades de apoyo que puede requerir. En este periodo particular del año tenemos, ¿cierto?, una muy alta demanda de candidatos, tenemos una muy alta demanda de procesos de inclusión, y es importante también que logremos identificar muy bien qué es lo que buscamos. Y lo que les decía yo antes, si buscamos un candidato súper específico, es probable que no encontremos más que un candidato, si es que lo encontramos, porque también nos ha costado para algunos cargos. Y la verdad es que estamos trabajando en fortalecer eso, estamos siempre en distintas participaciones de redes, ferias virtuales de empleo, pero sigue siendo un tema complejo. Y, por otra parte, tenemos también ya un cierre de año. Entonces hay que identificar, para nosotros lo ideal sería poder trabajar todo el año en forma más o menos sistemática. Este año ha sido bastante complejo para todos, desde el punto de vista de pandemia, ¿cierto? De la suspensión de muchos contratos. Hay alguna reactivación que probablemente entendemos que está también en paralelo funcionando con una reactivación para nosotros también de ofertas laborales, pero también hay empresas que están apuradas tratando de cumplir la ley. Y ahí es importante que traten y que tratemos de conversar respecto de
cómo organizamos un poco los esfuerzos para poder cumplir la ley, entendiendo que si hoy día ustedes contratan y no han contratado para atrás, igual hay muchos meses que no cumplieron la ley hacia atrás, ¿ya? Y contratar hoy día va a implicar cumplir noviembre y diciembre del año 2020, pero no de enero a octubre. Por lo tanto, ¿qué tanta urgencia tengo de contratar? Efectivamente, es importante identificar y cómo voy a ir planificando esto para que esto implique un impacto a largo plazo dentro de la compañía y no sea un apuro en función de la obligación, ¿cierto? Nos llegó una pregunta más, que yo creo que debiera ser la última. No, dos preguntas más. No, sí, una. Ingrid dice, Ingrid Riquelme, idealmente entonces, al generar la oferta de trabajo, ¿debería considerarse las habilidades y limitaciones que puede contemplar el cargo? Eso sería lo máximo de lo ideal, pero la verdad es que entendemos también que para las empresas no está hoy día, no hay un espacio y ni siquiera existe necesariamente un especialista dentro de la compañía que vaya a ir a evaluar los puestos de trabajo, ¿ya? Entonces es una evaluación que nosotros hacemos, Ingrid. Cuando ustedes ofertan un puesto de trabajo, lo que nosotros decimos, dependiendo de si tiene o no calificación técnica, es si tenemos un candidato, quiero un contador, perfecto. ¿Tenemos un contador? Sí, tenemos un contador. Entonces necesitamos ir a mirar cómo son las condiciones de tu puesto de trabajo. Y necesitamos ir a mirar las condiciones del puesto de trabajo. En general, hoy día no lo estamos haciendo presencial, lo hacemos virtualmente, hacemos entrevistas con distintos actores dentro de la compañía para entender muy bien cuáles son las necesidades del cargo. Y luego seguimos con la evaluación del candidato para ver si efectivamente es compatible con lo que nos está pidiendo la empresa para determinar esa compatibilidad, ¿ya? Entonces, ¿sería lo súper ideal? Sí. Yo creo que a lo que aspira también la ley, que se me olvida el nombre, 21.275, ¿cierto? Que está recientemente promulgada respecto de que existe un especialista dentro de cada empresa, es que ojalá se pueda ir comprendiendo mejor este proceso. No necesariamente que lo haga ese especialista, porque claramente, sobre todo en las empresas más grandes, un especialista no va a dar abasto para hacerlo todo, pero sí que pueda comprender y que de alguna forma podamos seguir trabajando en alianza, porque lo que nos pasa hoy día es que si bien nosotros hacemos todo este proceso, y como yo les contaba, lo hacemos financiado por las donaciones, entonces no tiene una empresa necesariamente que disponer de un financiamiento para recibir este servicio. Igual tenemos resistencia muchas veces, tenemos, no sé, empresas como no entregándose, por así decirlo, o no dialogando tanto respecto de cómo podemos nosotros apoyarlo. Y finalmente ese es nuestro trabajo, apoyar a la empresa y apoyar al trabajador. ¿Ya? Nos han preguntado muchísimo por el tema del experto que tiene que estar dentro de las empresas. La verdad es que el temario, por así decirlo, que tiene, en el cual se tiene que certificar este experto, no está todavía informado. Está, de hecho, recién en proceso de confección. Entonces, no existe hoy día como un listado de competencias mínimas que tiene que tener ese experto. Sin embargo, se entiende que ese experto se va a certificar, cuando le toque certificarse, en función de todas las habilidades que tiene. Si ustedes han ido a todos los espacios formativos que han ido hasta ahora, incluido este webinar, incluido seminarios, incluido muchos otros espacios que existen en forma gratuita o pagados, ¿cierto? Van a poder tomar todos esos conocimientos y luego hacer una evaluación, entiendo, una prueba que certifique cuáles son las competencias que tiene el experto, ¿ya? No somos nosotros un organismo certificador, pero podemos llegar a ser un espacio formativo. Nosotros tenemos algunos cursos virtuales abiertos este año, son los mismos cursos que en años anteriores hemos hecho en forma presencial, que hemos hecho también para empresas como para un equipo directamente, y que hoy día lo estamos haciendo virtual para todos, eh, con la finalidad de poder dejar instaladas algunas habilidades dentro de la empresa, que los equipos de reclutamiento y selección tengan herramientas para tomar decisiones y también desde ahí que muchas veces puedan tomar decisión de con quién hacer alianza, porque muchas veces también ahí hay una mirada bien importante, ¿cierto? Porque hay muchas organizaciones obviamente ofreciendo sus servicios, ofreciendo
el hacer alianzas y no siempre funciona bien este trabajo entre dos partes. Entonces, nosotros esperamos en estos espacios poder abrir algunas temáticas, poder conversar, ¿cierto? Respecto de los elementos que sí nos están convocando a todos, porque queremos más inclusión, tenemos que seguir promoviéndola, porque queremos también cumplir la ley 21.015 para muchas empresas, obvio que sí, y necesitamos que desde ahí hayan más posibilidades, ¿cierto?, de dar oportunidades de acceso a las personas con discapacidad, que es finalmente el espíritu de la ley, porque la ley 21.015 se generó para dar respuesta a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y también a la ley 20.422, que es de igualdad de oportunidades. Entonces necesitamos seguir abriendo puertas y de ese abrir puertas vamos a ser todos protagonistas de alguna forma, porque es un trabajo conjunto. Eso principalmente, no hay más preguntas al parecer, entonces creo que estamos por el día de hoy. Vamos a hacerles llegar una encuesta de valoración para que ustedes puedan opinar respecto de este espacio y que ojalá puedan servirnos también de retroalimentación para generar otros más adelante, porque nos interesa seguir conversando de inclusión, nos interesa poder seguir manteniéndonos en contacto y poder obviamente dar respuesta a sus preguntas. Yo les dije también que les íbamos a mandar un documento, que es un documento muy completo que nosotros generamos, que tiene que ver con los apoyos a los distintos colectivos de personas con discapacidad, ¿ya? Para que se puedan entender algunas particularidades y ustedes puedan ocuparlos también desde esta mirada de toma de decisiones, ¿ya? En el chat general quedó el link de la encuesta de valoración para que ustedes puedan entrar. Es una encuesta cortita, así que espero que no les tome mucho más tiempo. Agradezco absolutamente su participación, sus preguntas, porque gracias a ellas esto nos hace tan tedioso, ¿cierto?, como una persona en un monólogo, y de alguna forma permite generar cierta fluidez en la comunicación. Gracias a Viviana también por facilitar esta comunicación con la comunidad sorda y espero que nos podamos ver en otra instancia posteriormente. Les mando a todos un abrazo.